to open a territory to walk, to climb an action to get orientated, to inhabit smells to get lost, to observe dangers to err, to host sensations to submerge, to construct bodies to wander, to enter an instinct to penetrate, to not leave a hot club to go forward. Bueno, y hablando de cómo la danza se puede convertir en una práctica para la liberación del cuerpo, pues está el voguing. Todos sabemos de dónde nace el voguing, en Estados Unidos, en un contexto urbano donde las personas diversas, migrantes y de color, las personas negras, buscaban espacios seguros para ser y estar y existir, y pues en esos espacios seguros encontraron el ballroom y bueno, ya se difundió por todo el mundo, llegó a contextos como el colombiano y como Pereira específicamente, donde queremos que la escena siga siendo callejera, que no se convierta en algo mainstream donde solo es bailar por bailar y entrenar en academias de baile profesionales para volverse las mejores bailarinas, sino que sea una práctica de resistencia cultural y una práctica de resistencia donde se pone el cuerpo en la escena pública, en la calle, y se defiende el derecho a existir en un cuerpo diverso y disidente del sistema raza, sexo y género hegemónico. Creo que es importante concebir el voguing desde esa perspectiva y pues también desde la perspectiva de que no somos ni Estados Unidos ni Europa. Necesitamos consolidar una escena que no solo sea disidente como frente a la heterosexualidad, sino también frente a la escena hegemónica que busca que todas las escenas en todos los países del mundo sean totalmente iguales, porque no es posible que la escena pereirana sea igual a la escena de París o de Nueva York. Tiene que ser distinta y tiene que situarse también en nuestro contexto como cuerpas sudacas, cuerpas diversas, cuerpas latinas, migrantes, violentadas históricamente por procesos como la colonización genética y cultural y económica, y de todo eso es de lo que nos tenemos que liberar, y pues qué mejor forma de liberarse que a través de la danza y el mariconeo y el voguing. Bueno, mi nombre es Cristian Niño Posada, nací en Pereira, Colombia, tengo 27 años. ¿Sobre quién soy?
Creo que es una pregunta muy difícil, pero pues intentaré resumirla como en todas las opciones que he sido. Digamos que profesionalmente soy licenciado en Comunicación Informática Educativa, cuasi magíster en Historia, pero pues eso no define lo que soy. Más bien diría que me encanta bailar, me encanta la danza. Ante todo soy un cuerpo que vive y que siente, un cuerpo animal que existe con otros cuerpos en este mundo, en este plano. Estoy incursionando en el arte del performance y de las artes vivas. Soy marica, ante todo. Soy una persona no binaria, pues no me interesa encajar como en estas categorías de lo masculino y lo femenino. Me gusta más como jugar con esos límites y con esas imposiciones y esos mandatos de género. Y bueno, pues otros nombres que tenga, me construí un nombre. Resulta que Cristian es el nombre que me dieron mis papás, pero pues yo me quiero hacer llamar Oshnur, que es como un juego de palabras entre Oshun, que es la diosa africana de la danza, de la sensualidad, de la fertilidad, de los ríos, de las aguas dulces del mundo, y entre Benur, que es el segundo nombre de un marica de Antioquia que vivió pues como en el siglo XX y fue una de las primeras personas en hablar de un movimiento marica colombiano, pues como desde lo político y lo reivindicativo de la lucha por la liberación de los cuerpos. Y ya. Listo. La mujer que conoció el señor Pedro Alonso Niño en la provincia de Tunja, como en el siglo XVII, no sé qué nombre pudo haber tenido, pero pudo haber estado relacionado con Chía, que es la diosa Muisca, la luna, o con Chingaza, que es un parque natural donde se resguarda la memoria de las comunidades muiscas y chibchas en esa zona del país, en el altiplano cundiboyacense. Creo que pues ella lucía quizás muy parecida a lo que yo soy ahora, con una piel morena, no negra, morena,
una piel india tostada por el sol, con un cabello lacio y negro, quizás. Yo apenas estoy dejándome crecer el cabello para parecerme más a mis ancestras indias y creo que ya podría haber deseado tener otra vida, haber elegido otro camino para sí misma y para su familia, para sus hijos, sus hijas, pero creo que todo pasa por algo, pues si eso sucedió hace tanto tiempo era para que yo estuviera en este momento contándoles sobre quién soy y qué hago y cómo me estoy descubriendo en este momento. Y creo que pese a todas las formas de violencia y de opresión de estos cuerpos negros e indios en Abya Yala y en el trópico, pues somos lo que somos y como que en cada cuerpo incorporamos la resistencia y la lucha de los cuerpos que no pudieron resistir. Bueno, el señor Niño del que estoy hablando era Pedro Alonso Niño, que era hijo de Francisco Niño, que a su vez era hijo de otro Pedro Alonso Niño. Entonces, este segundo Pedro Alonso Niño, pues era hijo de uno de los conquistadores que junto a Cristóbal Colón vinieron a América a saquear la tierra y a exterminar a las poblaciones nativas, a las indias, a los indios, y pues participó también en la conquista de la provincia de Santa Marta y posteriormente viajó hacia Tunja, lo que hoy es Boyacá, como en la cordillera oriental de los Andes en Colombia, y pues allí tuvo sus hijos legítimos con una esposa española, pero también tuvo hijos naturales con una india, con una mujer india, en lo que los historiadores llaman unión extramarital. Yo le preguntaría que, pues, ¿por qué fue que tuvo hijos con una mujer india? ¿Qué lo hizo tomar esa decisión? Si fue por amor, si fue por conveniencia para habitar el territorio sin problemas, siendo español en una provincia de indios y de indias. Y le preguntaría pues como sobre qué quisiera para la descendencia que él tuviera, pues que quisiera para sus hijos, para sus hijas, cuál sería la diferencia entre un hijo español y un hijo indio, por qué le dio el apellido Niño a sus hijos indios. Es muy interesante saberlo. Lástima que ya no se pueda conversar con él. Y creo que en el mundo actual él se enfrentaría a todas estas preguntas, a todas estas inquietudes y a una sociedad cada vez más cuestionadora de la herencia colonial.
y de la violencia colonial que todavía vivimos en nuestros cuerpos y en nuestros territorios, en nuestras aguas y en nuestras selvas. No la tendría nada fácil viviendo el mundo de hoy. Creo que más que hablar de nombres, pues podríamos hablar de cuerpos humanos, que ante todo somos animales sociales, que vivimos en comunidad en nuestra especie, pero creo que también es importante hablar de nombres cuando se tiene en cuenta que esos cuerpos cargan muchas memorias y muchas vivencias y experiencias de relaciones quizás conflictivas con otros seres humanos, con otros cuerpos, y eso permite pues como saber cuántas memorias cargas en tu piel, en tu cabello, en el color de tus ojos, en tu posición en la sociedad o en el territorio que habitas. Creo que la danza puede salvar al mundo, pues en tanto es una práctica que libera el cuerpo que la está haciendo, ¿cierto? Libera el cuerpo que está danzando, le permite fluir sin tantas etiquetas de género, de raza, de estatus social y económico. Y para el caso de las cuerpas diversas, de las cuerpas maricas, de las cuerpas trans, de las cuerpas lesbianas y bueno, de las mujeres incluso de los hombres, pues para todas las cuerpas, pero principalmente para aquellas que están oprimidas por estas categorías, les permite hacer como catarsis y existir con mayor seguridad en el mundo y en calles como esta. Entonces creo que no es ni siquiera necesaria la música para bailar, solo se necesita tener un cuerpo, habitarlo y pues habitarlo conscientemente en la calle, que es como tiene que suceder. Que la pandemia del COVID-19 ha afectado a todos los cuerpos en el mundo, a todas las personas, a todos los seres humanos, pero especialmente en un país como Colombia, en lo que llaman un país tercermundista,
que de hecho ahí así nos tienen condenados desde el norte global. La pandemia ha afectado especialmente a otros cuerpos como los cuerpos diversos, hablando específicamente de las mujeres trans trabajadoras sexuales. Todos en el país conocimos el caso de Alejandra Monocuco en Bogotá, que falleció en julio de 2020 sin recibir atención médica, siendo discriminada no solo por su condición de mujer trans trabajadora sexual, sino también por convivir con VIH. Le negaron la atención y falleció en su casa, duró más de 15 horas muerta en su habitación sin que nadie fuera a hacer el levantamiento, y pues eso indica el abandono estatal y el abandono en el que el sistema de salud colombiano, que es pésimo y no garantiza el derecho a la salud para ninguna persona, ocasiona y confina a los cuerpos diversos, no los deja hacer y les niega todo derecho a acceder a la salud y al bienestar.